Ya está hora. Mis queridos estudiantes, los saludamos. Ah, tienen un caso, ¿qué? A ver, que nos expongan el grito. Pérdidas importantes de líquidos. Quisiera saber cuán deshidratado está. Pues bueno saber cuánto, ¿no? ¿Cómo que más o menos? ¿Más o menos nada más? ¿Y eso cuánto es? Mm, quiero saber cuánto, pues no va a poder ayudar. Y tampoco me contesta. Y está en línea. Habla. ¿Qué estará pasando? Ah, es lo que les falta saber. Es que ya estamos en la fase de tratamiento y en tratamiento hay que empezar con estas cosas, administración de medicamentos y fluidos como todos tienen sus casos. Ah, van a consultar a alguien. ¿Alguien? A ver. Ah, es que aparentemente esos datos parecen mágicos, ¿no? ¿De dónde se sabe tanto? Oh, pobrecito, están desesperados. Pero no desmayen, no desmayen. Cálmense, cálmense, dense un respiro que ahora vamos a tener que ver cómo hacemos porque tampoco se trata, tampoco es tan complicado, ¿ok? Entonces no se pongan así. Ustedes necesitan ayuda y el que les va a ayudar soy yo. Les voy a ayudar, no se preocupen. Además, no solamente eso, los tengo que orientar porque se nota que están bastante desorientados. Y para eso estoy yo. Ah, esas caras de alivio quería ver, qué bueno, porque los veía preocupados, ¿no? Entonces, ahora sí. La Universidad Nacional del Altiplano, mediante la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y por supuesto su servidor, se complace en presentar el tema sobre hidratación y líquidos, ¿no? Por ejemplo, no esta hidratación, porque además estamos en cuarentena, sino la hidratación que les va a servir a nuestros animalitos. A eso se denomina fluidoterapia. ¿Listo? Este caso, por ejemplo, de este animalito, o mejor este es un perrito de 2 años que pesa 20 kilos y con 11% de deshidratación. Al día necesita 3.800 ml o 3.800 y en la primera hora hay que darle 1.800 ml. ¿Listo? Muy bien, por eso acabamos con hoy día y bueno, muchas gracias. Ya está, entregado. ¿Por qué están así mis estudiantes? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿quieren saber cómo se calcula todo eso? Sí, sí, no es mágico. Pues no se preocupen, no tienen que irlo, por favor. Ok, ok. Entonces, yo les digo cómo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ah, está, contento. Muy bien. ¿Qué ejemplo del perrito de antes, ese Doberman? No, mejor, ¿sabes qué hacemos? Usamos un caso de ustedes. A ver, Brisaida me preguntó por un perrito. Brisaida, ¿dónde está el perrito? Ok, ese perrito, mire cómo está con su babita, todo está mal, está mal. ¿Cómo sabemos que está mal? ¿Ya? Para poder ayudarlo necesitamos datos. Primero lo tendremos que pesar directa o nos pesamos con él y descontamos. La cosa es que nos da un peso de 2.3 kilogramos. Ya tenemos el peso del animal. Listo. Ahora necesitamos la deshidratación. O sea, hay que medir un porcentaje de deshidratación del animal. Claro, eso necesitamos y vamos a tener que ubicar de esta manera. Miren, el perrito está deshidratado. Sabemos que está deshidratado ¿por qué? Uno, porque presenta lo siguiente. ¿Qué será ese reflejo que hace el animal, ya, en donde expulsa contenido gástrico? ¿Ya? Sabemos que el reflejo del vómito tiene 4 fases, que es la náusea, la arcada, la expulsión y el estupor. Entonces, en este caso, vamos a verlas todas. Miren, está con náusea, ya vimos que la náusea, parte de la náusea es la cialorrea, y la cialorrea nos indica que está así. Además, esa cialorrea da labios fríos, patitas frías, e incluso baja la temperatura corporal del animal.
Luego empieza la arcada con esos movimientos musculares en las que va a terminar en, ¿qué cosa? En la expulsión del contenido gástrico. Miren, allí está, y devolvió todito. Y luego de eso le sigue una fase de estupor en la que el animal, mientras recupera la presión arterial que se ha modificado, ¿ya? El animal está recién recuperando sus funciones neurales. Entonces tenemos estas fases de aquí. Entonces el animal presenta vómitos, o sea, está deshidratado. ¿Qué más puede pasar cuando un animal está para saber que está deshidratado? La diarrea, obviamente esta diarrea, en la que si tiene diarrea sabemos que está perdiendo líquidos. Entonces, ¿cómo será un perro hidratado? ¿Cómo son los líquidos en el cuerpo? Muy bien, para empezar debemos recordar que gran parte nuestra, de nuestra parte vital, son líquidos. Inclusive llegamos al 99% de líquidos en algunos seres vivos, como son las medusas, y de allí que son prácticamente agua, ¿no? Sin embargo, todo esto es materia orgánica y dependemos mucho del agua. Entonces es importante el agua, o sea, harta cantidad de agua nosotros tenemos en el cuerpo. Muy bien, será un poco menor en gorditos, o obesos o viejitos, pero sí tenemos esa cantidad de agüita. De esa cantidad de agua, por si acaso, el 40% es extracelular y el otro restante 60 es intracelular. ¿Ok? Listo. De esa parte en la que estamos viendo como extracelular, vamos a ver que un cuarto es plasma, ¿ya? Y los otros tres cuartos es la parte intersticial. Intersticial dividido o repartido en qué? En periferia celular, o sea, en la periferia de las células contienen líquido y es una parte, constituye el tejido, el agua intersticial. Otra estará en el tejido conectivo y también en los huesos, ¿ya? Así como el cartílago, el contenido gastrointestinal, la bilis y el fluido cerebroespinal. Entonces, de todo esto, esta lista de la parte intersticial está distribuida esa parte del líquido. Muy bien. Los tipos de deshidratación, la mayor parte de casos son isotónicas. Acuérdense, isotónicas, porque vamos a necesitar reemplazar fluidos de ese mismo tipo. Y esos isotónicos, entonces, están más por la parte gastrointestinal y urinaria. Bueno, vamos recordando eso. En un perro hidratado vamos a ver que las mucosas le brillan, las mucosas son suaves, los ojitos le brillan, las mucosas son suaves, húmedas y se lo ve completamente así. ¿Listo? Ahora, nosotros debemos observar también las mucosas y el morro y además dentro de la cavidad oral si es que hay cialorrea. En este caso vemos que las mucosas están secas, ¿ya? El morrito también está seco, pero ese es un dato no solamente que nos va a indicar, a veces asociamos mucho el morro con la fiebre, bueno, son datos muy subjetivos. Yo prefiero utilizar simplemente como que el morro está constituido por tejido, por glándulas sudoríparas, entonces si no suda, quiere decir que no requiere sudar simplemente y a veces el morro no necesariamente está seco porque el animal simplemente no está sudando. Muy bien, ¿cómo estaba en nuestro caso? En nuestro caso, nuestro pacientito estaba con cialorrea. La cialorrea indica entonces náusea de vómito. Cosa importante, inclusive la temperatura caerá, como estábamos explicando, y también ustedes lo van a explicar en sus casos clínicos que están presentando. Ah, buena pregunta. ¿Y cómo medimos? Porque lo interesante ahora es medir. Una vez que tenemos eso es medir. Y es una pregunta muy importante porque no solamente es cuestión de medir, porque tenemos que saber que el agua se raciona en el cuerpo y debemos saber cuánta es la cantidad de agua que se tiene. ¿Ok? Entonces, hay un método que se llama elasticidad cutánea. ¿En qué consiste la elasticidad cutánea? Les explico. Ok, mira, le pellizcas en la grupa, sueltas y cuentas cuántos segundos hay. Como él ahorita no está deshidratado, no hay problema, pero este suele ser una, dos, tres, cuatro. Cuentas ese número de segundos y me dices para calcular cuán deshidratado está. ¿Atendieron? Muy bien. Entonces, el tiempo de elasticidad cutánea nos va a decir cuán deshidratado está, nos ayuda, ¿ya? Siempre hay que hacerlo en la grupa del animal. Acuérdense, la grupa es importante y hay que hacerlo siempre allí, ¿ya? Y no va a servir en otras zonas del animal. No sirve, porque imagínense pellizcar animales de estas razas o que son muy tiernitos, el cuello nunca va a regresar y va a parecer que está completamente deshidratado y nos va a ayudar y el dato va a ser falso. O sea, si queremos medir, objetivamente lo hacemos en la grupa. En otras partes el animal lo puede hacer, pero ya la medida es subjetiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque alguien tiene que saber cuánto hemos perdido de agua. Se tiene que saber cuánto se ha perdido, ¿ya?
y quisiéramos medir. O sea, es importante medir, porque si voy a querer administrar líquidos, no voy a aproximarme, tengo que medirlo. Y bueno sería saber toda esa cantidad de líquido, saber cuánta ha sido, recolectarla y poder medirla, ¿no? Mediante algún sistema de medida de volumen. Bueno, pero esto no es así, entonces la vamos a hacer mediante la elasticidad cutánea, que es un método. Y entonces contamos en segundos cuánto demora la piel retornar a su forma original. Entonces, ¿qué es importante? Que se mide en la grupa. Pellizcar la grupa es muy, muy importante, ¿ok? Ah, eso se anota, ¿no? Ah, qué interesante es, ¿no? Muy bien, también debemos recordar que, por ejemplo, 5% no se va a detectar, ¿ya? Y que a partir del 10% ya vamos a entrar en problemas de shock, ya los ojos son hundidos, etc. Brisaida, ¿cuánto demoró tu perrito en la piel, en su retracción cutánea? Brisaida, ahí está, muchas gracias. Ah, ¿quieren saber qué se hace con el dacho? Ya, seguimos, no se preocupen, cálmense, estamos continuando con la clase. Bien, 5% no se ve. ¿Recuerdan eso? 5% no se ve. Entonces, yo le voy a sumar esos 2 segundos que detectó Brisaida en el pliegue de la grupa de su animalito y le vamos a sumar al porcentaje no detectable. O sea, 5% que no veo más 2 segundos de retracción cutánea que me dan un total de 7. ¿7 qué? 7%. Ya tenemos un dato importante. Ahora sí, sí, vamos avanzando. Muy bien. Entonces, un segundo equivale a una unidad porcentual, por si acaso. He contado en segundos y lo he convertido a porcentaje. ¿Ya? Eso sí, anótenlo muy bien. Ahora sí, están anotando bien. Otra forma de ver es, por ejemplo, cuando las órbitas oculares están medio profundas, los sujetos hundidos, pero en dolicocéfalos nos va a pasar esto, ¿no? Estos perritos con hocico largo, pareciera que siempre tienen el hocico así, nos va a engañar un poco, pero es una forma de medir en otros animales también. Bien, el 12% que nos mostró un signo de shock, ¿ya? Vamos a ver que también se van a poner mucosas pálidas, pulso débil, o sea, hay otros signos más que nos van a ayudar a determinar deshidrataciones más severas. Y si la deshidratación es muy severa, los signos también son más severos. También podemos medir mediante el hematocrito. El hematocrito es esa proporción que ustedes ya llevaron en el curso de laboratorio clínico, en la que ven la proporción del paquete celular contra el plasma sanguíneo y allí, o el suero sanguíneo, y vamos a ver que esa proporción es importante ver y nos va a decir que la deshidratación también se puede medir por ahí. También podemos verlo mediante las proteínas totales y el nitrógeno ureico sanguíneo en suero sanguíneo, ¿no? También nos ayudaría eso a tener una equivalencia y para ver esto. También podemos verlo mediante la densidad urinaria. La densidad urinaria se puede detectar mediante, ahora, más fácil, ¿no? Mediante tiras reactivas, ¿ya? Con una comparación colorimétrica o mediante refractometría o refractómetro. Recuerden que la densidad urinaria se puede medir con un refractómetro, basta una gota de orina y tenemos una medición de esa densidad urinaria. Entonces la deshidratación aumentará junto con el hematocrito, ¿ya? Y las proteínas totales en sangre. Claro, reduce el líquido, aumenta la producción celular. Hay que descartar siempre hemorragia y algún otro tipo de pérdida de proteínas. Hay que tener cuidado con pacientes cardíacos. Y también corroboramos con densidad urinaria siempre y cuando la parte renal se encuentre muy bien. Muy bien que lo anoten, así seguimos entonces. Las pérdidas hídricas entonces son diferentes. Primero tendremos, por ejemplo, las pérdidas hídricas insensibles, o sea, que aparentemente no se sienten. ¿Dónde están esas? En el jadeo del animal, o sea, la parte respiratoria concentra agua y la expulsa como vapor, y la sudoración que la hacen los animales con los cojinetes y el morro. Entonces vamos a tener una pérdida hipotónica de agua sensible. Va a insensibles, perdón, insensibles. ¿Cuánto hará estas pérdidas hídricas? Se pierde insensiblemente entre 20 y 30 ml por kilo por día. Seguimos con las pérdidas hídricas. Hay pérdidas sensibles. Ahora, si las sensibles son las que se pierden con la orina y las heces, o sea, contenido gastrointestinal y urinario, que va entre 24 y 40 ml por kilo por día. O sea, se pierde nomás agüita a ese nivel. Sumando ambas, sensible más insensible, al día se pierden 40 a 60 ml por kilo. Se pierde agua de esa manera. Otra pérdida hídrica son el vómito y la diarrea, que también nos va a sumar entre 20 y 40 ml por kilo por día
por vómito y diarrea. Esa es la pérdida hídrica C. Entonces, el volumen del cálculo o el cálculo de ese volumen va a ser que tenemos que sumar deshidratación. Obviamente la deshidratación se refiere al porcentaje del peso del animal. Luego, eso de lo sensible e insensible nos da una parte que se llama mantenimiento, que son 40 a 60 ml por kilo por día. Y las pérdidas por vómito y diarrea, que también son 20 y 40 ml por kilo por día. Entonces, en el animalito de Brisaida teníamos los siguientes datos ya. La deshidratación era 7%, recuerdan, 5% que no se ve más 2 segunditos de el pliegue en la grupa. Tenemos que el 7% de 2.3 kilogramos es 0.16 litros. Los litros y los kilogramos lo estamos igualando por allí, entonces nos salen con 161 ml. Un ml de sangre pesa un poquito más que un ml de agua, entonces no hay mucha diferencia. En mantenimiento teníamos que ese animal entre 40 y 60 ml por kilo, en este caso por 2.3 kilos son 115 ml. Y las pérdidas, porque el animal está vomitando, entonces tenemos entre 20 y 40 ml por cada kilo, en 2.3 kilos al día son 69 ml. ¿Ok? Un total de 345 ml al día está perdiendo ese animalito. O sea, miren, 2.3 kilos de perrito, que es tan pequeñito, está perdiendo 345 ml. Algo menos de medio litro. Y es harto que hay que administrarle entonces. Oye, ¿qué pasó? Van a disculpar, hay otro mensajito. ¿Quién es? ¿Quién será? Estoy en clase. Una emergencia. ¿Quién es? Ay, caray. Esa señora que acabamos de vacunar ese perrito. ¿Qué habrá pasado? Buenas tardes. Se cayó del techo. ¿Y saben cuántos pisos tiene esa casa? Ay, ni modo. Tengo que ir a visitarla. Así que, muchachos, esto acabaremos luego, ¿ya? Así es que es una emergencia, tengo que ir a atender. Ya, por favor, esto me van a disculpar. Ya concluimos con el tema.